la economía. Tiene la palabra el candidato por el Partido Popular, don Manuel Pizarro. Macroeconomía, grandes cifras, 10 minutos, 3 intervenciones, cuando quiera. Muchas gracias. En mi primera intervención como político, cuando me dirigí a los medios de comunicación por primera vez, expresé mi deseo de poder debatir sobre economía donde se quisiera, como se quisiera, y afortunadamente pues por parte del Partido Socialista se ha aceptado la petición que hicimos, y para mí es una satisfacción estar hoy aquí, moderados por el señor Matías Prats, y poder debatir con don Pedro Solbes, que sabe que le tengo una antigua consideración y un gran respeto. Así que, sabiendo quién es él, pues ya sé que no habrá ni insultos ni descalificaciones como las que he recibido del partido que soporta al Gobierno. Entraremos, por tanto, en hablar, como diría Lucas Mayada, de lo que son los males de la patria. Y ya sabré que no se me llamará ni antipatriota ni catastrofista por decir aquello que pienso o aquello en lo que creo. En primer lugar, pues tendré que decir, porque así lo pensamos, que España no va bien, que España no va bien, que España no va bien. Así lo dicen muchísimos indicadores, que son los que voy a pasar a relatar. En primer lugar, habría que hablar de la confianza de los españoles. Y la confianza de los españoles, se mire como se mire, pues está decayendo vertiginosamente durante todos estos meses. Se tome lo que se tome pues el CIS, se tome los indicadores del ICO, se tome Eurostat, lo que están diciendo es que los españoles están cada vez más preocupados por la situación económica y cada vez, por tanto, pues con peor sentimiento tanto del consumidor como sentimiento sobre la situación económica. En segundo lugar, tenemos un dudoso récord, que yo pues siento decirlo, pero es así, y es que somos subcampeones europeos de la inflación. Si tomamos la Europa a los 15, somos los campeones, y en la Europa a los 27, pues somos los subcampeones detrás de Eslovenia. Tenemos una inflación de 4,3 puntos, y como todos nuestros telespectadores saben, la inflación, pues lo que mide es en cuánto suben aquellos productos que se pueden comprar con los sueldos que perciben los ciudadanos, los españoles, y por tanto en qué medida se va erosionando su capacidad adquisitiva. En tercer lugar, somos campeones en este caso, somos campeones dentro de la OCDE en déficit de la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente, de la que es experto el señor Solbes como técnico comercial del Estado, pues lo que mide más o menos es la diferencia entre ingresos y gastos respecto al exterior. Y ahí lo que tenemos es un desajuste del 10%. Es como si una familia gastara un 10% más de lo que gana y, por tanto, todo aquello que no puede suplir con ahorro propio tiene que ir todos los años al mercado, a los mercados internacionales, en nuestro caso por 200.000 millones de euros cada año para poder refinanciar todas aquellas deudas que tiene, financiar nuevas y refinanciar antiguas. En cuarto lugar, tenemos un gran endeudamiento, personas y familias. Somos también, si no campeones, pues uno de los países que tiene un mayor endeudamiento. De ahí vienen unos males importantes cuando se enlaza lo que es el endeudamiento con lo que es la cuestión de la vivienda y de la construcción. Hay 900.000 millones en números redondos de deuda de personas y familias, que es lo que produce, sobre todo, junto con la deuda de las empresas, que cada año los bancos españoles tengan que salir a los mercados a buscar 200.000 millones de deuda. Y en lo que somos campeones es en el desempleo. En lo que somos campeones en el desempleo hay 132.000 parados más en el INEM, hay 83.000 afiliados menos en enero, hay 80.000 parados más de los que había al principio de la legislatura en la que inició el Partido Socialista su mandato, y por tanto, pues esos son un poco los datos que querría establecer. Hay una crisis de modelo, el modelo de ladrillo y consumo pues ha decaído. Comprendo que el señor Solbes me dirá que los problemas vienen de fuera, pero en todo caso lo que querría saber es si lo sabían, si sabían que esta crisis se estaba produciendo, desde cuándo, qué medidas han tomado, si no lo sabían, que me extraña mucho, por qué no han tomado medidas o por qué no lo han dicho, y si lo sabían y lo ocultaron por razones electorales, qué es lo que pasaba. En todo caso, pues lo que sí que convenimos es que, en fin, que hay una crisis donde se reúnen los grandes líderes de Europa y que a nosotros no nos llaman para hablar de la crisis porque decimos que no la hay. Señor Solbes, su turno. Muchas gracias, señor Pizarro. Comparto con usted sus dos aceptaciones o sus dos comentarios iniciales. Vamos a intentar tener un debate sin insultos, porque yo también he sido insultado por gente de su partido, por lo tanto en ese sentido hay un cierto equilibrio. Yo creo que vamos a hablar en serio de economía. Vamos a hablar de lo que ha sucedido y dónde estamos. Usted ya ha desgranado una serie de datos, pero yo creo que hay que dejar la demagogia de un lado e ir a los hechos. ¿Y cuál es la realidad hoy comparada con el año 2003? Año 2003, crecimiento de la economía 3,1.
en estos momentos crecimiento de la economía del 3,8%. Empleo, que tanto les preocupa. Año 2003 trabajaban 17 millones de personas, ahora trabajan 20 millones de personas, 3 millones más. El paro, en términos absolutos las cifras son parecidas, pero sin embargo el porcentaje de paro del año 2003 era el 11,5%, ahora es el 8,5%. Usted ha obviado el problema del déficit y de la deuda, dejando de lado un tema que es muy importante para las turbulencias económicas, que prefiero hablar de turbulencias que de crisis. Me parece que la palabra crisis es un poco prematuro, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene previsto crecer el 2,7, si 2,7 es crisis, ¿qué palabras vamos a reservar cuando las cosas sean más complicadas? Pero, tema muy importante, hemos ahorrado durante estos 4 años 13 puntos prácticamente de PIB en deuda. Esos son 130.000 millones de euros, una cifra apreciable. Otra gente no sabrá reconocer, pero usted sí, y sabe qué margen de maniobra da eso. Por lo tanto, yo el dato que le diría es que la herencia que recibimos es mucho mejor que la herencia que dejamos en este momento, es mucho mejor que la herencia que recibimos. Que hay algunos problemas, por supuesto, la inflación no es nueva. Fíjese usted, el diferencial de inflación es exactamente el mismo ahora que el medio de todo el periodo desde que somos miembros de la Unión Monetaria. Hoy le han dado 2 datos nuevos que tal vez no se los habrán pasado, pero que son interesantes. El récord histórico de la inflación en Alemania desde 1994 se ha producido en el mes de enero. Y el récord histórico de la inflación en Francia desde 1992 se ha producido en el mes de enero. Por lo tanto, hay un problema de inflación, 4,4, preocúpele el diferencial del 1,1, porque el otro tiene que ver con petróleo y tiene que ver con alimentos. Y evidentemente el endeudamiento de las familias es cierto, pero no ponga usted solo el activo, o solo el pasivo, ponga usted también el activo. Y verá cómo las cuentas le salen de forma muy distinta. Cuando hablamos de desempleo, es verdad que es un tema que nos preocupa y hay que hacer todo lo posible para luchar contra el desempleo, porque es el problema fundamental. Y me alegra, y yo le diría bienvenida al club, cuando usted dice que hay un modelo de ladrillo y consumo. Fíjese, exactamente esas fueron las palabras que utilicé yo en mi intervención en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo del año 2004. Y esa ha sido la base para la presentación de todo el modelo económico español. Yo creo que lo que hay es una cierta desaceleración, unos factores externos, y a veces algunos problemas generados internamente, y algunos me preocupan. Lo tengo que decir muy honestamente, con todos mis respetos. En algunos casos tengo la sensación, señor Pizarro, que ustedes están convocando a la crisis, que no están buscando soluciones, sino creando problemas. Hemos tenido unas intervenciones, en mi opinión, lamentables en las últimas horas de una persona importante de su partido referente a la solvencia de nuestro sistema financiero. Usted, como expresidente de la CECA y expresidente de una caja y conocedor del mundo financiero, ¿le parece razonable hacer afirmaciones de ese tipo cuando además no son ciertas?